Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un placer estar con ustedes aquí en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Soy Salvador Lozano Trejo y con mucho gusto vengo a hablarles sobre un tema muy importante en nuestras cuencas y montañas desde el estado de Oaxaca. Estos resultados de ensayos de infiltración y escurrimiento superficial los hemos titulado como los bosques y suelos de la cuenca del río Copalita, proveedores de servicios hidrológicos. Los suelos de montaña con cobertura vegetal arbórea, arbustiva y estrato herbáceo graminoide son proveedores de servicios hidrológicos en muchas cuencas hidrológicas de México. El cambio de uso de suelo en el territorio de una cuenca afecta directamente los volúmenes de infiltración y escurrimiento superficial del agua, alterando el balance del ciclo hidrológico. Por lo que estimar parámetros de infiltración y escurrimientos por tipo de uso de suelo y vegetación es fundamental para diferenciar el impacto que ejerce el cambio de uso del suelo sobre el balance hídrico en las cuencas, es decir, en sus redes de drenaje, arroyos y ríos. La conversión de tierras ocupadas por bosques templados, tropicales y subtropicales en el sureste de México es un problema que afecta a los ecosistemas para brindar servicios hidrológicos en cuencas con territorios orográficamente complejos, como lo es en Oaxaca. La cuenca del río Copalita, que se encuentra ubicada en la Sierra Sur del estado y que vierte sus aguas al Océano Pacífico, ha experimentado la transformación de más de 40,000 hectáreas de bosques templados de pino y pino encino a cultivos anuales en la cuenca alta y media, aproximadamente el 27% del territorio de la cuenca, bajo el sistema de roza, tumba y quema, con rotación de parcelas agrícolas que dejan descansar de 2 a 7 años. El territorio de la cuenca se encuentra ocupado por usos de suelo y vegetación diversos, entre los que destacan la agricultura de temporal con aproximadamente el 16% de ocupación, el bosque de pino con un 23%, el bosque de pino encino con aproximadamente 21%, el bosque mesófilo de montaña con 15%, la selva mediana caducifolia con 8.31% y la selva mediana subperennifolia con 7.37%, donde además se desarrollan sistemas agroforestales muy importantes, como es el caso de el café, la producción de café bajo sombra, que es un importante sistema agroforestal, proveedor de servicios hidrológicos. La sustitución de los bosques por tierras de cultivo está propiciando menores tasas de infiltración, aumentando los escurrimientos y las tasas de pérdida de suelo, por lo que la presente investigación tuvo el propósito de explorar la variabilidad de la infiltración total o acumulada, tasa de infiltración básica, tasa de infiltración constante, coeficiente de decaimiento y los coeficientes de infiltración y escurrimiento ante diferentes tipos de uso de suelo y vegetación a través de series de ensayo de lluvia simulado en microparcelas. Se realizaron 38 experimentos de lluvia simulada con intensidad media de 100 milímetros por hora, equivalente a 100 litros por metro cuadrado por hora, para estimar la infiltración acumulada, tasa de infiltración básica, tasa de infiltración constante y coeficiente de decaimiento, así como los coeficientes de infiltración y escurrimiento en suelos del bosque mesófilo de montaña, selva mediana superenifalia asociada a café bajo sombra, bosque de pino encino, bosque de encino, pastizal inducido, bosque de pino, tierra de cultivo en uso y tierras de cultivo en descanso. Las variables medidas en campo fueron volumen de agua escurrida, volumen de agua infiltrada, pendiente del suelo en grados de inclinación, con 1 kilómetro sunto, profundidad de mantillo con vernier y profundidad de suelo con barrera graduada. Se utilizó un simulador monovertedor trípode con patas ajustables
regadera a una altura de 1.98 metros, recomendado para superficies de pendiente significativa. Este prototipo y procedimiento fue propuesto por Wilcox y colaboradores en 1986 y para utilizarse bajo condiciones de suelo seco. El tamaño medio de gota para el dispersor o regadera, que fue a través de la cual se virtió el agua, fue de 1.2 milímetros, equivalente al 36% de la energía cinética de gotas de lluvia natural, generando ensayos estandarizados de lluvia simulada durante la época seca de febrero a marzo de 2014. El volumen de agua escurrido y captado en litros por minuto en un área de 1 metro cuadrado delimitada con lámina galvanizada enterrada a 5 centímetros de profundidad, colocando un receptor del mismo material en el punto más bajo del área delimitada durante 25 a 30 minutos de aplicación de la lluvia simulada. Se calculó el coeficiente de escurrimiento y el coeficiente de infiltración en porcentaje por diferencia de volumen vertido conocido, 100 litros por hora por metro cuadrado, menos el volumen escurrido captado y medido con una probeta graduada de 2 litros. Se obtuvieron 38 muestras de suelo, una en cada sitio de aplicación de la lluvia, a las cuales se les determinó la materia orgánica por el procedimiento de Wackley y Black, textura por el método de hidrómetro de Boyucos y densidad aparente por el método de la probeta en el Laboratorio Central Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo. Para poder hacer las estimaciones de los parámetros de infiltración, primeramente se modeló la lluvia, se tomaron datos en campo de la infiltración para ver el comportamiento de la infiltración y que se tuvieron observaciones del agua captada y que por diferencia del agua conocida vertida a través de la regadera se fueron obteniendo los datos observados. En el gráfico ustedes pueden observar los puntos en negro fueron los puntos observados en campo del agua infiltrada. Y en este gráfico lo que tratamos de mostrar es cuál es el comportamiento de la infiltración, que al principio del proceso se tiene el mayor volumen de agua infiltrada y a medida que pasa el tiempo de la lluvia simulada, y esto ocurre también en los procesos naturales, esta infiltración va disminuyendo a través del tiempo hasta que llega un momento en el que el volumen de agua es estabilizado. De esta manera, entonces, los parámetros del modelo que necesitamos para hacer las estimaciones correspondientes es F0, que representa a la infiltración inicial, FC, que es lo que queremos estimar, el volumen de agua infiltrada al tiempo en el que se estabiliza el volumen de agua, y la velocidad, que está representada por K, que es el coeficiente de decaimiento y que representa el volumen de agua que está dejándose de infiltrar a medida que pasa el tiempo, ya que los suelos llegan a un punto de saturación y entonces en ese momento el agua empieza a escurrir. El modelo está representado por un modelo exponencial negativo y aquí en este gráfico mostramos los parámetros necesarios. Estos parámetros posteriormente, para poder calcular la tasa de infiltración básica, que es una infiltración estabilizada, ajustada por el modelo semiempírico de Horton, incorporamos los valores de infiltración inicial y infiltración constante, el coeficiente de decaimiento a esta ecuación que está representada en este gráfico, donde nosotros mostramos cuál sería la tendencia de la infiltración a través del tiempo hasta lograr la estabilización en una estimación de lo que sería la tasa
de infiltración básica, los parámetros incorporados obtenidos por el modelo exponencial de infiltración constante, la infiltración inicial y los valores del coeficiente de caimiento obtenidos por el modelo exponencial negativo. A medida que el agua se va infiltrando y va disminuyendo, hay un total de agua que se va acumulando, y entonces en este sentido en el gráfico expresamos cómo la capacidad de la infiltración en el proceso, que es un proceso acumulativo, nos refleja la capacidad total de un suelo para retener agua por un determinado tiempo. Debido al comportamiento hiperbólico de los datos, se integró F, o sea, la tasa de infiltración, dividiendo el coeficiente de decaimiento entre el tiempo y el número de muestras, para poder estimar el volumen total de la infiltración, que está representada por los parámetros que aquí estamos mencionando. También hacer énfasis en que en la mayoría de los ensayos, a excepción del bosque mesófilo de montaña, se aplicó una intensidad de lluvia de 100 litros por hora por metro cuadrado, pero en el bosque mesófilo de montaña no fue suficiente, y entonces tuvimos que hacer un ajuste a 150 milímetros por hora, y ahí aplicamos entonces el modelo, la ecuación de Akan de 1992, que considera justamente un parámetro adicional que es R, y que es el volumen de agua aplicada o la intensidad de agua aplicada, para poder tener un mayor ajuste para el caso del bosque mesófilo de montaña, que mostró mayor capacidad de sorbilidad o de infiltración en el proceso observado en la simulación de lluvia. Los parámetros de los modelos fueron optimizados por el método de Macquarie bajo el procedimiento MODEL de regresión no lineal, bajo el sistema estadístico SAS versión 9. Los estimadores y los coeficientes de infiltración y escurrimiento fueron sometidos a un análisis de varianza para probar los efectos asociados del tipo de vegetación, textura principalmente, y también se realizó un análisis de covarianza para las variables intensidad de lluvia aplicada, suficiencia del modelo ajustado, profundidad de mantillo, contenido de materia orgánica en el suelo, contenido de arena, limo y arcilla, densidad aparente del suelo, grado dependiente, ya que estos factores, según los estudiosos del proceso de infiltración, también afectan de algún modo los volúmenes de infiltración y la capacidad de infiltración estimadas. Además, se realizó una prueba de medios Duncan con un nivel de significancia del 0.05. Los suelos de la cuenca alta y media se caracterizaron por texturas del grupo de los franco-arenosos, areno-francos y francos, con pendientes mayores del 20%, equivalente a más de 11.3 grados de inclinación. El contenido de materia orgánica estimado en las muestras de suelo fue del 5% en la mayoría de los sitios. La profundidad de mantillo mayor a 4 centímetros en todos los casos, a excepción de las tierras de cultivo, con una diversidad de suelos de tipo leptosol, cambisol y lubisol mayormente. En el cuadro que aquí les presento, encontramos los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación del modelo semiempírico de Horton, incorporando los parámetros del modelo exponencial, de tal manera que están ordenados en orden de mayor a menor, y como ustedes pueden observar, los suelos del bosque mesófilo de montaña fueron los que presentaron la mayor tasa de infiltración o valor de infiltración constante. Una vez que llega el suelo a su punto de saturación, puede mantener tasas de infiltración
hasta de 2.29 litros por hora, con una capacidad de almacenamiento total hasta de 157 litros por metro cuadrado. De ahí le siguió el bosque de pino encino con 1.97 litros por hora, con una capacidad total de casi 50 litros por metro cuadrado. El bosque de encino con 1.95 y 32.59 litros por metro cuadrado en su capacidad de almacenamiento. El pastizal inducido con 58 litros por metro cuadrado en capacidad de almacenamiento, con 1.16% de tasa de infiltración. La selva mediana superenifolia con asociación de café bajo sombra, con una tasa de infiltración de 0.59 litros por hora y una acumulación de 42.2 litros por metro cuadrado, así como el bosque de pino con casi 35 litros de agua por metro cuadrado en su capacidad de almacenamiento y de 0.54 en su tasa de infiltración. Como ustedes pueden observar, las tierras de cultivo y las tierras de cultivo en descanso mostraron los menores valores de tasas de infiltración y los más altos valores de coeficientes de decaimiento, los mayores. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que cuando se convierten las tierras montañosas en los suelos, se elimina la vegetación existente, se aumenta la velocidad con la que deja de infiltrarse el agua en los suelos. Eso significa entonces que muy rápido, es muy poco el tiempo el que los suelos están expuestos a un proceso de infiltración y por el contrario, entonces los volúmenes de escurrimiento pueden ocurrir de manera más inmediata. De tal manera que entonces las capacidades de infiltración en suelos intervenidos, en suelos modificados para la agricultura, se ven tremendamente disminuidos hasta por más de un 50% con referencia al valor más pequeño de capacidad de infiltración. Ven ustedes 16 litros por metro cuadrado para el caso de tierras en cultivo y de 19.15 litros por metro cuadrado para tierras de cultivo en descanso. En este gráfico les muestro la tendencia de cómo los coeficientes de decaimiento en las tierras de cultivo y tierra de cultivo en descanso y tierra de cultivo en uso son las más altas, es decir, dejan de infiltrar agua con mayor rapidez, o dicho de otra manera, expresado en términos del coeficiente de decaimiento, presentan una tasa de decaimiento de la infiltración mayor, con 109 litros por minuto, mientras que los bosques mesófilos de montaña tienen una tasa de decaimiento prácticamente nula, y lo que nos sugiere que tanto los bosques mesófilos de montaña como los bosques de encino, los bosques de pino encino, los pastizales, el bosque de pino y la selva mediana superenifolia duran infiltrando agua por más tiempo, lo cual garantiza que el agua se infiltre a niveles subsuperficiales, propiciando la formación de manantiales y escurrimientos más lentos hacia los arroyos tributarios y después hacia los ríos. En consecuencia, los coeficientes de infiltración y los coeficientes de escurrimiento se encuentran encontrados. En azul, los coeficientes de infiltración, ustedes pueden ver cómo en el bosque mesófilo de montaña, en las zonas
cubiertas por vegetación arbórea y arbustiva, comienzan a disminuir sus coeficientes de infiltración hasta las tierras de cultivo y las tierras de cultivo en descanso, mostrando coeficientes de infiltración de 30 y de casi 30 y 27% del volumen total, mientras que los coeficientes de escurrimiento se muestran muy altos, por encima del punto 70, o del 71% y del 73%, que son las barras en color anaranjado, para las tierras intervenidas. En el análisis de varianza y de los efectos principales que pudieron afectar el proceso de infiltración y escurrimiento se encuentran, además de la presencia de la vegetación arbórea y arbustiva, las texturas de los suelos. En este podemos ver cómo los suelos francos muestran una tasa de infiltración constante, ajustada por el método de Horton, por clase de textura, teniendo que los suelos francos tienen una mayor tasa, mantienen una tasa de infiltración de 1.48 litros por hora, mientras que los arenofrancos y los franco-arenosos disminuyen hasta en más del 100% su capacidad de absorción, de infiltración. La influencia positiva de la cobertura vegetal sobre la infiltrabilidad del agua en el suelo ha sido estudiada por más de 30 años. Sin embargo, Dunkerley en 2002, en áreas arboladas versus no arboladas en Australia, encontró que las diferencias sustanciales obedecen más a propiedades particulares de los suelos que a las unidades de vegetación estudiadas, aunque también se ha demostrado que la vegetación arbórea puede aumentar la conductividad hidráulica en los suelos con el crecimiento de raíces, aumentando la velocidad de infiltración de agua subsuperficial, como lo indican los trabajos desarrollados por Morikawa, Sakura y Yoshitaka en 2014. Para este estudio, con base en los resultados de la tasa de infiltración, se puede argumentar que la variabilidad en la capacidad de infiltración entre los tipos de uso de suelo está asociada a un conjunto de características concurrentes del suelo, principalmente la clase textural, distinguiendo a los suelos francos que poseen una mayor plasticidad y porosidad para almacenar agua en su interior, según Osuna Ceja y Padilla Ramírez en 1998. Además, la presencia de raíces creciendo en el interior del suelo en zonas arboladas, que en condiciones de precipitaciones abundantes pueden funcionar como esponjas con velocidades lentas de decaimiento de la infiltración y suelos profundos. Además, presentan una mayor área de exposición a la infiltración en el perfil vertical del suelo, según lo realizado en trabajos como el de Muñoz, Villers y colaboradores en 2015. Aunque no quedó demostrado, la acumulación del mantillo sobre la superficie podría estar aumentando el tiempo de retención del agua precipitada para después incorporarse lentamente, siempre y cuando los suelos no sean alterados por prácticas de returación agrícola, según los estudios de Petersen y Stringham en 2008. Por otra parte, la demostración, la Hans y colaboradores en 2010 demostraron que en suelos con cultivos agrícolas la intensidad de lluvia aplicada presenta una asociación positiva de tendencia logarítmica con la conductividad hidráulica, lo cual hace pensar que con altas tasas de intensidad de lluvia en tierras cultivadas se puede subestimar el valor de la infiltración constante y por consecuencia el valor de la tasa de infiltración básica puede ser menor e incluso presentar mayor variabilidad, como sucedió en este estudio para las tierras cultivadas. Las conclusiones a las que se llegan en este trabajo
indican que el modelo exponencial negativo generó estimadores confiables de los parámetros de infiltración inicial y o constante y tasa de decaimiento para estimar la infiltración básica y la capacidad de almacenaje de agua en suelos, utilizando el modelo semiempírico de Horton. Por otra parte, la variabilidad de los parámetros de infiltración resultó para las tierras de cultivo y en descanso en una mayor variabilidad y en la selva mediana superenifalia asociada al café, por lo que se sugiere aumentar el número de observaciones para tener una mayor precisión en ello. Los suelos francos del bosque mesófilo de montaña presentaron la mayor capacidad de almacenaje de agua, con tasas lentas de decaimiento, lo cual evidencia la importancia de estas formaciones vegetales para mantener servicios hidrológicos de alto significado, ya que concurren la asociación de doseles arbóreos y suelos francos, seguidos por el pastizal inducido, por el bosque de pino-encino, la selva mediana superenifolia en café, con café, el bosque de pino y el bosque de encino. Y finalmente, el contenido de limo y materia orgánica de los factores asociados que se estudiaron pudieran estar favoreciendo las condiciones de suelo para una mayor tasa de infiltración en condiciones de no roturación agrícola. Pero es evidente que el incremento de los volúmenes de escurrimiento y la disminución de la capacidad de infiltración en los suelos se puede producir también en suelos de textura franca cuando son intervenidos por la práctica de la agricultura independientemente del tipo de vegetación. Pues con esto concluyo mi presentación. Les doy las gracias. Ahí están mis datos para cualquier contacto. También comentarles que si están interesados en los resultados, ustedes pueden consultar estos resultados, ya están publicados en esta publicación en Terra Latinoamericana, fueron publicados en el 2020 y ustedes pueden tener acceso al documento completo. Muchas gracias y pues nos vemos en unos momentos para las preguntas y para las respuestas, comentarios que ustedes deseen hacer.